¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso dentro de salas de clase, niñas y niños no siempre reciben las mismas oportunidades, expectativas o tratos? Pues hoy, Yodalia Aguirre y mis compañeros Franco Lira y Maximiliano Rodríguez abordaremos esta problemática y el por qué es tan importante avanzar hacia una educación no sexista. Pero entonces, ¿qué es? De acuerdo con el Mineduc, una educación no sexista trata de una educación con conciencia profunda en la práctica educativa de una formación en igualdad de género y de derecho para todas las personas, independiente de su credo, edad, clase social, cultura, identidad de género, orientación sexual, lengua y condición. Y esto con el fin de eliminar las desigualdades basadas en el sexo o identidad de género de las personas, que se producen y reproducen en la educación y después se perpetúan en la sociedad. El propósito central de la educación no sexista es promover la igualdad, la participación y la erradicación de estereotipos que limitan el desarrollo de los estudiantes, ya que estos estereotipos afectan las expectativas, las oportunidades y la forma en que tratamos a niñas, niños y jóvenes dentro del aula. ¿Y por qué es importante? Es importante trabajar una educación no sexista porque la escuela es uno de los lugares donde más se aprenden y se refuerzan ideas sobre el género, puesto que lo que ocurre en el aula puede mantener estereotipos o puede cambiarlos. Por eso los establecimientos tienen la responsabilidad de prevenir el sexismo, la discriminación y la violencia de género. Además, cuando la comunidad educativa analiza su propia gestión con perspectiva de género, puede darse cuenta de las normas culturales que generan desigualdades y transformarlas para crear un ambiente más justo y respetuoso para todas y todos, entre otras razones que se irán mencionando con el pasar del video. Entonces, para entender mejor cómo se trabaja una educación no sexista, también es importante considerar los distintos enfoques que la guían. Estos nos ayudan a mirar a la escuela desde distintas perspectivas, para asegurar el respeto, la igualdad y la participación. El enfoque de derechos humanos recuerda que todas las personas tienen derechos que deben ser protegidos, especialmente quienes viven discriminación o exclusión. El enfoque de derechos de la niñez y adolescencia refuerza que niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho y pueden participar activamente en las decisiones que los afectan. Y el enfoque de género permite ver cómo los roles y estereotipos construidos socialmente generan desigualdades y ayuda a transformarlos para garantizar las mismas oportunidades para todas las identidades. Por otro lado, en el enfoque intercultural, reconoce que en la escuela conviven muchas culturas y busca que todas sean valoradas y respetadas. El enfoque territorial pone atención al contexto específico en el que vive cada comunidad educativa, porque cada territorio tiene sus propias realidades, necesidades y oportunidades. Y por último, el enfoque interseccional muestra que la discriminación no se vive solo por una causa, sino por la mezcla de factores como género, clase social, origen, orientación sexual, entre otros. Todo esto permite comprender mejor las desigualdades y abordarlas de forma más justa. Tomando en cuenta estos enfoques que acabamos de revisar, es fundamental aterrizar la teoría y preguntarnos, ¿qué está pasando hoy realmente en nuestras aulas? Porque, aunque la normativa ha avanzado, la realidad nos muestra que seguimos educando de manera distinta a hombres y mujeres, perpetuando brechas que impactan toda su vida. Actualmente identificamos problemáticas claras que operan muchas veces desde el llamado currículum oculto. En primer lugar, están los estereotipos en el aula. Estudios internacionales citados por el Mineduc señalan que ya a los 6 años las niñas comienzan a percibirse como menos inteligentes que los niños. Esto se refuerza en la práctica docente. Tendemos a hacer preguntas más desafiantes a los hombres y a interrumpir más a las mujeres. Esto genera brechas de aprendizaje y participación. Los resultados del CIMSE 2023 muestran que se mantiene la desventaja de las mujeres en matemáticas, mientras que los hombres presentan desventajas en lectura. Esto no es biológico, es cultural y termina segregando las vocaciones. Las mujeres se alejan de las áreas de ciencias y tecnología, mientras que los hombres suelen abandonar antes el sistema escolar presionados por el rol de proveedor. A esto sumamos la invisibilización y violencia, el uso de un lenguaje sexista que omite lo femenino y la falta de reconocimiento a las diversidades sexuales y de género, quienes históricamente han sufrido de exclusión y discriminación. ¿Por qué entonces es urgente transitar hacia una educación no sexista?
porque estas problemáticas no son solo datos estadísticos, afectan directamente la convivencia escolar y el bienestar. Una educación no sexista es necesaria porque previene la violencia de género. La Ley 21.675 nos mandata a erradicar la violencia contra las mujeres y promover la no discriminación. Si no cuestionamos los roles tradicionales de masculinidad dominante o feminidad sumisa, estamos permitiendo el caldo de cultivo para el acoso, el bullying y la violencia en el pololeo. Necesitamos este cambio porque el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Si la escuela sigue reproduciendo desigualdades, estamos fallando en el principio ético de inclusión y cuidado colectivo que exige la Política Nacional de Convivencia. Finalmente, esto va mucho más allá de una moda o una ideología, es un imperativo de calidad y justicia social. El Mineduc entiende que la aspiración a la igualdad de género es un atributo de la calidad educativa. Una educación no sexista tiene un impacto profundo, permite que niños, niñas y adolescentes construyan su identidad libre de sesgos, mejorando no solo su autoestima académica, sino fortaleciendo nuestra democracia. Al transformar las normas culturales dentro de la escuela, estamos construyendo una sociedad donde el respeto y la dignidad no dependen del sexo o la identidad de género de una persona. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica docente del día a día? Para eso los dejo con mi compañero que nos entregará sugerencias concretas. Quiero partir con una invitación simple, pero importante. Tomarnos un momento para pensar en cómo, desde lo cotidiano, podemos aportar a una educación no sexista. A veces hablamos de estos temas como si fueran muy grandes o muy teóricos, pero en realidad se construyen en cosas pequeñas, en cómo tratamos a los demás, en cómo miramos a nuestras compañeras y compañeros, en cómo entendemos el respeto y la igualdad dentro de la escuela. Ahora les compartiré 3 acciones concretas recomendadas por las orientaciones del Mineduc que ayudan mucho a construir una mirada no sexista. 1. Usar lenguaje inclusivo o no sexista. No se trata de complicarse, sino de buscar formas de hablar que incluyan a todas las personas. El lenguaje transmite ideas y también relaciones de poder, así que es un buen espacio donde empezar a cambiar. Segunda idea, tenemos el fomentar la participación equitativa en clases, roles y actividades. Esto quiere decir que todas y todos tengan las mismas oportunidades de opinar, liderar, experimentar y asumir distintos roles sin sesgos ni expectativas de género. Como tercer punto, tenemos el revisar materiales, ejemplos y recursos para evitar estereotipos. Esto quiere decir que nosotros debemos de elegir textos, imágenes y casos que representen la diversidad y no refuercen roles tradicionales limitantes. Para cerrar, quiero recordarles que avanzar hacia una educación no sexista es un acto profundo de justicia y de cuidado. Cuando transformamos nuestras prácticas, abrimos espacio para que cada estudiante se sienta visto, valorado y libre de prejuicios que limiten su futuro.